Adéntrate en un mundo donde lo inexplicable se convierte en realidad, donde lo sobrenatural se entrelaza con lo cotidiano. Prepárate para escuchar dos historias que desafiarán tus creencias y te sumergirán en un mundo más allá de la comprensión humana. Hace un par de años, mi abuela, quien ahora vive en Paraguay, me contó una experiencia aterradora que vivió en un pequeño pueblo. Trabajaba en la casa de una señora en el centro del pueblo, pero su hogar estaba a unas 20 cuadras de distancia. No tenía otra opción más que caminar todos los días, desde temprano en la mañana hasta altas horas de la noche. Los caminos del pueblo eran desolados, con casas alejadas unas de otras. Los campos y los cerros rodeaban el lugar, creando una atmósfera misteriosa. Uno de esos días, mi abuela se quedó hablando con su empleadora hasta tarde, y cuando finalmente decidió regresar a casa, eran alrededor de las 11 de la noche. A medida que caminaba por las calles oscuras y solitarias, mi abuela notó algo extraño. A unas 5 cuadras de distancia, vio a una pareja caminando agarrados de la mano en dirección hacia ella. A esas horas de la noche se preguntó quién podría ser y por qué están deambulando por ahí. A medida que se acercaban, notó algo inquietante. No podía escuchar sus pasos. Impulsada por la curiosidad, decidió acercarse y preguntarles quiénes eran. Sin embargo, cuando giró y dio la vuelta, la pareja había desaparecido. Para su sorpresa, los vio en la otra punta del pueblo, cerca del centro. Esto la asustó enormemente, ya que no podía entender cómo la pareja había llegado tan rápido a ese lugar. Más tarde, mi abuela descubrió que esa pareja había fallecido en una casa cerca donde ella trabajaba. Justo en el camino que solía recorrer, parece que sus almas quedaron atrapadas ahí, repitiendo el mismo recorrido todos los días. No solo mi abuela, sino también mi tío tuvieron encuentros similares con esta pareja fantasmal. Cada vez que intentaban interactuar con ellos, desaparecían en un abrir y cerrar de ojos, como si se esfumaran en el aire. Esta historia es cautivadora y desconcertante a la vez. Parece que en este pueblo de Paraguay, el espíritu de esta pareja aún vaga por las calles sin una explicación lógica. Desde entonces, mi abuela ha decidido nunca más caminar sola por esas calles desiertas en la oscuridad de la noche. La experiencia dejó una huella imborrable en su memoria y le hizo creer en la existencia de lo sobrenatural. Esto que les voy a contar pasó en una cadena de restaurantes donde yo trabajaba en Ecatepec, en el Estado de México, más precisamente en Plaza Sendero, y es una historia 100% real. En ese tiempo, yo estaba cubriendo el gerente de restaurantes. Acababa de entrar, pero como ya había tenido el cargo en otras empresas, muy rápido me acomodaron ahí. A los 15 días, ya estaba cubriendo el turno de la noche en aquel restaurante. No era muy concurrido, y menos a esas horas de la noche. Eran las 9:30 de la noche de un domingo. Solo había 3 mesas ocupadas, 2 de ellas cerca del área de juegos para niños y una muy cerca de la entrada. Teníamos poco personal, 3 personas en la cocina, una en la caja, 2 meseros y yo. El área de juegos está al fondo del salón y al lado de los baños. Allí hay un tobogán y una alfombra. Y está un cuarto con una sola salida, para que nadie pueda entrar o salir de ahí sin que los vean los padres. Además, hay una pantalla en la zona de mesas para que se pueda ver qué están haciendo los niños, y las luces se encienden automáticamente con el movimiento. El punto es que a esa hora el mesero fue a buscarme. Los clientes en la mesa cerca del área de juegos querían hablar conmigo. No me pareció raro, pensé que sería alguna queja de algo que no les había gustado. Pero cuando me acerqué, noté que los padres en ambas mesas tenían a sus hijos con ellos. Les pregunté que si todo estaba bien y me cuestionaron qué era eso que se estaba viendo en la pantalla. Volteé hacia ella, la que transmitía la señal de la cámara en el área de juegos, y noté lo que me estaban señalando.
Una especie de esfera de luz se movía por todo el área, se metía por el túnel y bajaba por la resbaladilla. Se movía justo como si fuera un niño jugando. Le respondí que no sabía y me dirigí al área de juego junto con el mesero para revisar. Entramos y vimos que no había nadie ahí, pero caí en cuenta de que, a pesar de que estaba vacío, las luces que se activan por el movimiento estaban encendidas. Eso me puso bastante nervioso, pero regresé con los clientes y quise tranquilizarlos, decirles que todo estaba bien. Cuando lo hice, uno de los niños se acercó para decirme que no era cierto. Hay una niña jugando ahí, me dijo. Estaba jugando con nosotros y nos pidió comida. Nos dijo que le lleváramos algo. Los niños primero lo tomaron normal, pero luego, cuando fueron a la mesa a tomar unas papas para llevarle a la niña, se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Cuando se las dieron a la niña tuvo una expresión en su rostro que los aterró. Y regresaron corriendo a su mesa. En ese momento, en la pantalla, todos los niños y los adultos seguíamos viendo aquella esfera de luz moverse por todo el lugar. Estuvo ahí por 3 minutos más, hasta que desapareció. Entonces se apagó la luz del área. Más tarde, después de cerrar, cuando teníamos que limpiar ahí, tuvimos que ir los dos meseros, la cajera y yo para hacerlo, porque nadie se atrevía a ir solo. Era una tarde tranquila, cuando estaba a punto de cerrar mi óptica, que se encuentra en la planta baja de la casa de mis padres. Justo antes de cerrar, llegó una familia para hacerse un examen de la vista y comprar unos lentes. Los atendí con gusto y tras despedirlos cerré la tienda. Al día siguiente, al abrir, noté algo extraño. En uno de los apagadores habían marcas de manitas de un niño como de 6 o 7 años. Pensé que podrían ser de alguno de los hijos de los pacientes del día anterior, aunque recordaba haber limpiado antes de cerrar. Decidí olvidar el asunto y continué con mi día. Por la tarde, subí a comer con mis padres y al regresar, ese mismo día, me sorprendí al ver nuevamente las huellas en el apagador. Esa vez no había atendido a nadie, así que supuse que eran las marcas del hijo de uno de los locatarios vecinos. Las limpié una vez más y seguí con mis actividades, pero no podía sacudirme una sensación extraña. Al día siguiente, para mi sorpresa y un poco de inquietud, volví a encontrar las huellas. En esta ocasión, sentí un frío intenso que recorrió mi cuerpo y, para colmo, escuché el llanto de un niño. Mi corazón se aceleró y decidí llamar a mi mamá para contarle lo que estaba pasando. Ella roció agua bendita y juntas realizamos una oración. Desde ese día nunca más ha sucedido nada extraño en la óptica. A veces pienso en esas huellas y en el niño que llora. Me pregunto qué quiso decirme o solo estaba buscando ayuda. Lo importante es que ahora puedo trabajar tranquila sabiendo que todo está en paz. Esto me hizo recordar un caso que me platicaron. Hay una sucursal ubicada en el Estado de México, por la zona de Catepec, donde también han vivido experiencias inquietantes. En esta óptica hay una zona junto a uno de los consultorios donde se siente un frío penetrante. Curiosamente, la óptica está rodeada por una lavandería. Atrás hay un restaurante y un local de comida china, así que normalmente el ambiente es cálido. La colega que trabaja ahí practica la santería y ha mencionado que hay un espíritu o muerto presente en el lugar. Ha intentado realizar rituales para ahuyentarlo, pero hasta ahora no ha tenido éxito. Las optometristas han comentado que escuchan murmullos extraños cuando están solas. Lo más impactante que les ha ocurrido fue que encerraron a una de las optometristas en el cuarto que usan como comedor. Esto le ha pasado 2 veces. Además, el personal de seguridad han reportado haber visto una sombra similar a la de un niño dentro del local durante la noche. Cuando intentan alumbrar hacia adentro con sus linternas, esa sombra simplemente desaparece. Es inquietante pensar en todas estas experiencias. A veces me pregunto
¿Qué hay más allá? Y si realmente estamos acompañados por esos espíritus o solo son ilusiones provocadas por nuestra mente. Hola amiga, te voy a contar lo que me pasó. Me llamo Isabel y todo comenzó cuando viví en una pequeña casa de campo. Cuando era joven, vivía una vida apacible. Sin embargo, mi rutina cambió drásticamente cuando comenzaron a suceder cosas extrañas a mi alrededor. Puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban sin razón aparente y susurros incomprensibles llenaron mis noches. Al principio, intenté ignorar los eventos inexplicables, atribuyéndolos a mi imaginación, pero las perturbaciones se intensificaron. Sombras oscuras me acechaban en cada esquina y voces siniestras susurraban nombres desconocidos en mis sueños. Mi salud mental se desquebrajaba lentamente bajo la presión constante de lo paranormal. Desesperada por encontrar respuestas, busqué la ayuda de expertos en lo sobrenatural. Un grupo de investigadores paranormales visitó mi casa, equipados con dispositivos para detectar actividad espectral. Durante la investigación, registraron fenómenos inexplicables, confirmando que la casa estaba infestada de entidades malignas. Aterrorizada, busqué refugio en hoteles, pero las entidades me seguían. Mi vida se volvió una pesadilla constante, con apariciones espectrales y sonidos escalofriantes que me perseguían sin piedad. Cada intento de huir resultaba un fracaso, como si fueran sombras oscuras, inseparables. Finalmente decidí enfrentarme a mi tormento directamente. Busqué a expertos en exorcismos y limpiezas espirituales para liberar la opresión paranormal. Durante el proceso, se revelaron detalles oscuros sobre la historia de la casa y las entidades que la atormentaban. Un antiguo ritual malévolo había desencadenado la presencia de estos entes. Con determinación y coraje, enfrenté mis miedos más profundos. El ritual de limpieza fue un enfrentamiento desgarrador con lo sobrenatural, pero al final, las entidades fueron expulsadas. La casa, una vez envuelta en oscuridad, volvió a ser un lugar tranquilo. Aunque logré liberarme de las influencias paranormales, las cicatrices emocionales perduraron. La experiencia me transformó profundamente, dejando en mí una mezcla de valentía y cautela. Mi historia se convirtió en un relato de superación de lo inexplicable, una narrativa en la que la línea entre lo real y lo paranormal se desdibujó, pero donde mi fuerza interior prevaleció. Mis manos temblaban mientras abría la puerta de la antigua mansión abandonada. La luz de la luna apenas penetraba a través de las ventanas rotas, proyectando sombras inquietantes en cada rincón. A medida que avanzaba por el pasillo polvoriento, sentía una presencia helada que me envolvía. Me llamo Martín y soy de Irapuato, Michoacán. Había escuchado rumores sobre esta mansión encantada y decidí investigarla por mi cuenta. La adrenalina me recorría por todo mi cuerpo mientras me sumergía en la oscuridad. De repente, una risa tenue resonó a mi alrededor, como si los ecos del pasado estuvieran burlándose de mi curiosidad. Al llegar a la sala principal, vi sombras danzantes que se movían sin explicación aparente. Una voz susurrante me llamó por mi nombre, pero no había nadie más ahí. Mi corazón latía descontroladamente mientras intentaba mantener la calma. De repente, una figura etérea se materializó frente a mí. Era una mujer con vestimenta antigua. Su rostro mostraba una mezcla de tristeza y resentimiento. Habló con una voz susurrante, contándome la historia de su vida, truncada, y cómo quedó atrapada en este lugar. Intrigado,
comencé a buscar respuestas para liberar su alma atormentada. Encontré un diario antiguo que narraba los eventos que llevaron a la tragedia que envolvía la mansión. Al desentrañar la verdad, liberé a la mujer fantasmal, permitiéndole que su espíritu finalmente encontrara la paz. A medida que la luz de la mañana penetraba en la mansión, el ambiente opresivo se disipó. La mujer agradecida desapareció lentamente, dejando atrás un sentimiento de tranquilidad. Mientras abandonaba la mansión, reflexioné sobre la delgada línea entre lo paranormal y lo tangible, preguntándome si alguna otra alma perdida aguardaba ser liberada en alguna otra parte.